Presento brevemente la nueva comunicación o mesa redonda. Una comunicación, podríamos decir, a 6 manos. Vale. Sí. Es que nos falta, como verán, falta uno de los ponentes de la comunicación, cosas del COVID que no avisa, y que ha dado positivo esta mañana, con lo cual lo tenemos al pobre confinado y vamos a intentar conectar ahora con él. Una ayuda técnica. Bien. Mientras un poquito presento el tema que vamos a tratar ahora es el de la discapacidad y la salud mental como don eclesial y tarea pastoral, sumando no hay límites. La coordina doña María Ángeles Bravo Álvarez, seglar, profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza, colaboradora del CRETA en el área de psicología, en los departamentos de catequética y de filosofía, y psicóloga en el Hospital Neuropsiquiátrico del Carmen. Es doctora en psicología por la Universidad de Zaragoza y especialista en psicología clínica y en el trastorno de espectro autista. Precisamente sobre este trastorno, en torno a este trastorno, en torno al cual giran pues sus numerosos artículos sobre educación, tratamiento y desarrollo de habilidades en niños con este trastorno. Destacamos títulos tan sugerentes como el de Niños doblemente excepcionales, o su tesis doctoral Efectividad del programa Attention Game en el tratamiento de disfunciones atencionales en trastorno de espectro autista, síndrome de Asperger. Le acompaña un antiguo alumno de la casa, don Pablo Vadillo, sacerdote diocesano de Zaragoza, responsable del Seminario Menor, que ha sido o que es el primer egresado de nuestra licenciatura en Teología Catequética, con una tesina sobre catequesis y el trastorno autista, que es el tema de fondo de la tesis doctoral que está preparando en el Salesianum de Roma y que creo que pronto nos va a regalar, ¿no? Y le acompañará online, nos acompañará también online don Alberto Cano Arenas, diácono jesuita, médico psiquiatra, formado en la especialidad en el Hospital de la Paz de Madrid, que colabora en la Unidad Clínica de Psiquiatría de la Universidad Pontificia de Comillas. Pues gracias a los tres por vuestra disponibilidad y bueno, y en cuanto a la técnica nos deje, Un poquito de paciencia, por favor. pues ya comenzamos. ¿Se oye? ¿Sí? Sí. Sí, casi. Pasa al estar tan cerquita, casi voy a esperar a quitarme la mascarilla. Sí, lo tenemos. Ya está online él, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes. Quisiéramos, gracias Ernesto, con su permiso voy a quitarme la mascarilla, que quizás se escuche muchísimo mejor manteniendo una distancia prudencial. Antes de comenzar la segunda sesión de las jornadas de esta tarde, quisiéramos agradecerles a todos los presentes su asistencia y también a todos los que están online, que aunque en la distancia los sentimos bien cercanos. No quiero restar tiempo a los protagonistas de esta mesa, que son mis dos compañeros, como muy bien ha presentado Ernesto, a don Pablo Vadillo y a don Alberto Cano. Pero, tal y como saben y ha señalado Ernesto, la jornada que ahora nos ocupa, la sesión, va a tratar sobre el tema de la discapacidad y sobre la pastoral inclusiva. Y cuando hablamos de discapacidad, sí que quiero matizar que estamos incluyendo dentro del ámbito de la discapacidad, de ese gran espectro, también a todas las personas con enfermedad mental. De tal modo que es un término que vamos a utilizar a nivel genérico,
relatándonos o relacionando no solamente el ámbito de la discapacidad, sino también el de la salud mental. Bajo el título Sumando no hay límites, don eclesial y tarea pastoral, queríamos reflejar fundamentalmente dos ideas. Por un lado, la extraordinaria evolución que ha sufrido a lo largo de los últimos años el concepto de discapacidad. ¿Sí? El concepto de discapacidad. Hoy en día la discapacidad se entiende como una condición más del ser humano. Es decir, es una característica más añadida a otras características que tiene. Pelo rubio, una determinada estatura, una determinada discapacidad, es un aspecto más de la persona. De tal modo que esa persona interactúa en el medio en el que se encuentra. ¿Sí? Sigue. Sí, perdón. Estamos anclando a este señor que está por conseguir seguir. Vale. Indicaba que la persona se desenvuelve en un determinado contexto, de tal modo que hoy en día la discapacidad, o no se entiende la discapacidad exclusivamente atendiendo a las limitaciones que tiene una determinada persona, y nuestra acción catequética es intentar minimizar el efecto de esas limitaciones. Hoy en día la discapacidad se entiende como un desajuste entre las capacidades de la persona y las demandas del entorno, de tal modo que lo que discapacita es ese desajuste que existe entre lo que el medio me exige y lo que yo puedo. En este sentido, nuestra responsabilidad es fundamental, porque nuestra responsabilidad se basa en introducir a esa o a esas personas aquellos apoyos y recursos catequéticos que necesita para que sea capaz de responder a esas demandas del entorno. En este sentido, esa persona, o tenemos que facilitar que esa persona se desarrolle, tenemos que facilitar que continúe su proceso de aprendizaje catequético y, por supuesto, que sea una participación activa en todas las actividades eclesiales. También queremos reflejar una segunda idea, que es que la Iglesia, al igual que nuestro Padre, acoge a todas y a cada una de las condiciones de las personas desde la igualdad y desde el respeto, entendiendo que todos tenemos el derecho, la responsabilidad y el deber de ser evangelizados y de evangelizar, incluidas las personas con discapacidad. Sin más, les indico cómo van a hablar los dos ponentes. En la mesa se encuentra Pablo Vadillo, que abordará la acción catequética y pastoral con y para las personas con discapacidad. Y continuará la exposición don Alberto Cano, que ahondará en la pastoral con y para las personas con enfermedad mental desde la perspectiva y necesidades de los profesionales y agentes de pastoral. Gracias a ambos por participar y por vuestra disposición. Gracias, Alberto. Pablo, por favor. Buenas tardes, gracias. No sé si se oye o no. No, utiliza este. Ahora se oye, sí. Buenas tardes y agradecer la invitación y la oportunidad de compartir con vosotros un poquito de este tema que tanto me cautiva, y aunque no estaba previsto en lo escrito, al ser una mesa redonda permite ser un poco más informal, y es recordar a ese niño con autismo que fue el que me cautivó. Fue un niño que había sido rechazado de algunas parroquias, de algunos procesos catequísticos por tener autismo, por no poder seguir un proceso ordinario, y el cual, pues porque Dios lo quiso así, llegó a mí. La familia preocupada, y esa fue la razón de meterme en esta piscina de la que todavía no he salido y creo que nunca podré salir. Esta presentación de la discapacidad que hacía María Ángeles nos obligaba a presentar ese paradigma de los apoyos, esa muestra de nuestra intervención, introduciendo los apoyos, que es verdad que en el ámbito de la discapacidad física lo tenemos como muy evidente. Para todos es sencillo haber utilizado o haber instalado ascensores o haber instalado rampas o incluso haber instalado
el famoso, la lotería de la 11, o el tema del braille. Pero, ¿y la discapacidad mental? ¿Y la discapacidad psíquica? Esa es la que sin duda sigue presentando la mayor dificultad para nuestra vida y para nuestra vida pastoral, y en la que nos jugamos que estas personas puedan participar y puedan vivir la fe. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, afirmaba: quiero recordar a esos exiliados ocultos que son tratados como cuerpos extraños en la sociedad. Muchas personas con discapacidad sienten que existen sin pertenecer y sin participar. Hay todavía mucho más que les impide tener una ciudadanía plena. El objetivo no es solo cuidarlos, sino que participen activamente en la comunidad civil y eclesial. Es un camino exigente y también fatigoso, que contribuirá cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer a cada individuo como una persona única e irrepetible. Esta afirmación del Papa Francisco, no de hace mucho tiempo, pone en duda y pone en jaque a la teología pastoral, a la teología catequética y, en definitiva, a la pastoral sobre la acción que llevamos a cabo. Y es que es verdad que podemos plantear si las personas con discapacidad son errores de la evolución, son causas de una desgracia, pero si vamos a la Sagrada Escritura como fuente principal de la teología, encontramos que hay una evolución muy significativa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es verdad que en el Antiguo Testamento la discapacidad tenía grandes lagunas a nivel intelectual, a nivel de su conocimiento de su origen, de su causa, pero es verdad que suponía un castigo divino de él o de sus progenitores o de sus antecesores y un rechazo de la comunidad. Solo una actuación milagrosa podía salvar de una discapacidad. En el caso del Evangelio, Jesús es capaz de transformar y es capaz de volver la clave que desde la pastoral con discapacidad, desde la pastoral inclusiva, podemos hablar. Es verdad que seguramente no podamos salvar las causas que generan la discapacidad, seguramente no podamos curarlo, pero sí podemos devolverlo a la comunidad cristiana, a la comunidad de la cual, a causa de su discapacidad, había sido separado y había sido aislado. De esta forma, la discapacidad se presenta, como decía María Ángeles, como una característica más del sujeto, y no como aquella que le condiciona, o como aquella que le diferencia de los demás. Por eso, permitidme un consejo: dejemos de decir el discapacitado, y digamos la persona con discapacidad. No es un eufemismo. Yo no digo el canceroso, digo la persona que tiene cáncer. Esta novedad de Jesús se basa en la acogida y en la caridad con la persona con discapacidad, negando así la relación causal entre el pecado y la discapacidad, recordando la curación del ciego en el nacimiento del Evangelio de Juan en el capítulo 9. De esta forma, la discapacidad se presenta como lugar de la acción de Dios y, por lo tanto, la discapacidad se presenta como lugar de la revelación del mismo Dios. El teólogo protestante Young reconoce que en el Evangelio lucano se puede entrever cómo la curación de la discapacidad no es en sí la sanación propiamente dicha, sino la eliminación de las barreras que impiden la participación de estas personas en la vida de la comunidad cristiana. Hay que reconocer que estas barreras se encuentran en numerosas dimensiones, como la social, en la estructura e incluso en la propia teología. La acción cristológica en favor de la normalización de las personas con discapacidad reclama tanto de la teología como reflexión científica, como de la pastoral, en cuanto a atención, el protagonismo real y urgente de las personas con discapacidad. De hecho, es importante superar la concepción de que las personas con discapacidad o sin discapacidad tenemos de ellos. A veces tenemos el peligro de pensar que ellos añoran vivir la realidad o percibir la realidad como nosotros la percibimos, pero ellos no añoran vivir la realidad o percibir la realidad como nosotros la percibimos porque para ellos su modo de percibirla es ese. Si pensamos, por ejemplo, en una persona con daltonismo, no esperará ver los colores como los ve una persona que no tiene daltonismo, porque nunca lo podrá hacer. La persona con autismo o la persona con otras discapacidades no espera ver la realidad o vivir la realidad como la vivimos nosotros, porque su forma de vivir la realidad es esa. Por tanto, la preocupación pastoral
por las personas con discapacidad se coloca de nuevo en el centro de la pastoral eclesial. Es verdad, y no nos debemos engañar, que siempre lo ha estado, pero es verdad también al mismo tiempo que este campo, como decía María Ángeles, ha evolucionado mucho y especialmente en los últimos años. No voy a hacer aquí un elogio de la historia desde la Convención de las Naciones Unidas y toda la historia que podríamos estar aquí horas recordando. Pero es verdad que Benedicto XVI, por ejemplo, en su encíclica Sacramentum Caritatis ya recordaba la importancia de eliminar barreras arquitectónicas en nuestros templos parroquiales. No voy a preguntar si las hemos eliminado o si los nuevos que hemos hecho siguen con barreras arquitectónicas, porque yo diría que sí. O Francisco reconoce que la atención a las personas con discapacidad es un signo del espíritu, afirmaba en su mensaje en el Día de la Discapacidad, el 3 de diciembre del año 2019. El Directorio para la Catequesis, que fue publicado en 2020 en medio de ese confinamiento de la pandemia, reconocía la atención y la catequesis con personas con discapacidad como una oportunidad de crecimiento. Pero a la vez reconocía que podía ser incómoda, que podía despertar miedo. Es verdad que reconoce que han de ser acogidos como un gran don. Quien me conoce sabe que he criticado mucho este número, porque la acogida de las personas con discapacidad no puede ser una oportunidad, es una obligación. Si la Iglesia no acoge a las personas con discapacidad, no busca los medios para que ellos puedan participar de los itinerarios catequísticos, no está cumpliendo su misión de evangelizar a todo el pueblo de Dios. Comprender la persona como don de Dios a la Iglesia, y en concreto de la persona con discapacidad, puede entrar en un conflicto con una imagen teológica, con el concepto imago Dei, con el concepto de que la persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿la discapacidad es imagen y semejanza de Dios? Hay un libro en inglés de una protestante que se titula El Dios discapacitado. Sin poder entrar en la profundidad teológica que requiere este debate, por una cuestión de tiempo, cabe ubicarla en el ámbito de la característica del ser concreto. La discapacidad no daña, evidentemente, la imagen de Dios, puesto que no se identifica con un mal, sino con un modo característico y concreto de ser persona, de ser social y relacional, llamado y abierto a la relación con otros iguales y experimentando la vida y presentándola como algo merecedor de que el mismo Dios se hiciera hombre por pura gratuidad. La afirmación del teólogo Glynn invitaba a reconocer que la persona con discapacidad, con la normalidad y la naturalidad con la que reconocerías a cualquier otra persona que no se encuentra influenciada o marcada por cualquier condicionamiento catalogado como discapacidad. De esta forma, la discapacidad se sitúa no tanto en el ámbito de la identificación, sino en el ámbito de la relación y de los modos de relacionarse de sujeto de persona a persona. El teólogo alemán Sana planteaba que el único vehículo para la transmisión de la fe es la relación. Por lo tanto, tenemos el punto de encuentro entre las personas con discapacidad y la acción catequítica. Por ello, si la Iglesia existe para evangelizar, como recordará la encíclica posinodal de 1985, Evangelium Nunciandi, y esta se sustenta sobre la relación, una Iglesia de puertas abiertas está llamada a encontrar la forma de relacionarse y comunicar la fe, también con las personas condicionadas por alguna discapacidad. El Episcopado español, por medio de su Departamento de Catequesis y Catecumenado, publicaba a finales de 2021, llegaba a las editoriales ahora a finales de enero, un documento titulado Orientaciones en la acción evangelizadora, catequética y pastoral de la Iglesia con y para personas con discapacidad. Entre ello, utilizaba y aplicaba el esquema utilizado en el ámbito educativo y que planteo aquí, si queréis, para un debate posterior, sobre las adaptaciones significativas y no significativas. ¿Existe algo no significativo en la fe? ¿Qué itinerario catequístico podemos decir que esto es no significativo para que una persona con discapacidad no tenga que vivir y otra sin discapacidad sí que lo tenga que vivir? Es verdad que tenía otros aciertos, como plantear crear en las diócesis un responsable de catequesis con personas con discapacidad o incluso un responsable a nivel interdepartamental. Cuidado con el peligro, por ejemplo, que ha pasado con algunas conferencias episcopales donde lo ha sacado completamente de la catequesis y, por lo tanto, la catequesis no tiene ya la representación de las personas con discapacidad.
Entonces, puede plantearnos sobre qué pilares se sustenta la acción pastoral y catequética y catequística con las personas con discapacidad. Griseic, un teólogo, afirmaba: las personas con discapacidad nos estorban, porque nos recuerdan nuestra propia limitación, nuestra dependencia, nuestra impotencia. Incluso porque advierten de que el hombre no puede encontrar su satisfacción y el sentido de su vida en él mismo, sino que depende de los demás, de lo demás, y en última instancia, de la trascendencia que desde la fe llamamos Dios, el único que en definitiva puede llevar a su plenitud la vida humana tan repleta de límites. El Directorio para la Catequesis utiliza dos términos, el término integración e inclusión, dos términos a veces utilizados de forma indistinta, pero que no significan lo mismo. La integración se basa en la normalización de la vida de los alumnos con necesidades educativas especiales. La inclusión plantea el reconocimiento y valoración de la diversidad como un derecho humano, lo cual sitúa sus objetivos como prioritarios a todo nivel. Desde el punto de vista de la teología, cabe hablar desde un concepto totalmente diferente que describe la acción con las personas con discapacidad: la hospitalidad. Radica en la misma esencia de la Iglesia, llamada a acoger y cuidar de toda vida humana, acompañándola como madre que engendra a sus hijos en la fe, como la maestra que enseña a descubrir en la vida el rostro y el rastro de Dios. Monge reconoce la hospitalidad como la característica fundamental del amor al prójimo, superando una filantropía. Se acerca a la acogida gratuita, desinteresada y auténtica de toda persona en la comunidad, subrayando que decir hospitalidad es abrirse a la totalidad de la persona y no a sus necesidades. Carter, otro teólogo, reconoce que la hospitalidad toma forma en las comunidades cristianas cuando las personas con discapacidad son invitadas, acogidas y conocidas, aceptando su condicionamiento. Se crean relaciones auténticas, hasta el punto de que son amados por sí mismos. Tal vez podría surgir el debate, y surgía el otro día en los pasillos del Centro de Estudios Teológicos, sobre si las personas con discapacidad podrían ser catequistas en la comunidad cristiana. No confundamos ser catequista con ser responsable civil de alguien. Es verdad que a lo mejor la discapacidad condiciona la capacidad civil de una persona para ser responsable de otra, pero la capacidad para transmitir la fe no depende de esa capacidad de responsabilidad. Por tanto, cabe preguntarnos quiénes son los responsables de que las personas con discapacidad sean acogidas en la comunidad cristiana. Y ahora es el momento de que podamos echar balones fuera. Pero creo, y a mi juicio así lo defenderé, que la labor es un proyecto de todos, para todos y con todos, empezando por ellos mismos, pero sobre todo por sus propias familias. Es verdad que los padres viven un duro proceso al reconocer y al ser conocedores de la discapacidad de sus hijos. Seguramente el hijo deseado, el hijo esperado, amanece con una discapacidad, a veces no diagnosticada en los primeros años de vida, sino posteriormente, y supone un duro golpe para la familia. Y a la vez, si cogemos todos los documentos catequísticos, reconoceremos que la familia es un lugar paradigmático, propio y original y fundante, donde debe darse el comienzo de la experiencia de la fe. El inicio a la vida cristiana, mediante el despertar religioso, el comienzo de la oración y la formación de la conciencia moral. Sutton, un libro que si alguno está interesado en el tema os recomiendo, porque recoge su experiencia en Estados Unidos sobre la atención a las personas con discapacidad, reconoce la importancia de los apoyos de las parroquias o de las comunidades cristianas a las familias con hijos con autismo, reconociendo que la persona debía ser amada y conocida y valorada como tal, como un don de Dios. Si las personas con discapacidad son sujetos, por tanto, de la acción pastoral y catequética, la acción pastoral tiene que ser transformada para facilitar su participación mediante las adaptaciones necesarias que introducíamos al principio. Alberich, el gran conocido de la catequética, reconocía que la comunidad cristiana es el verdadero sujeto de la catequesis. Por lo tanto, es la comunidad cristiana la que estará llamada a facilitar, a introducir los elementos facilitadores y sintetizadores de las catequesis para que las personas con discapacidad puedan participar. Zuza, en un libro que tiene unos años, reconocía la siguiente afirmación, un tanto larga, pero que a mi juicio puede significar, puede ser interesante, de cara a que a veces hemos negado
sacramentos de iniciación cristiana a personas con discapacidad en función de su no conciencia de lo que estaban celebrando. Si bien los sacramentos son también para ellos, para quien padece una deficiencia mental profunda, autismo o cualquier otra deficiencia grave, no es menos cierto que en la Iglesia debe subsistir la intención de honrar y respetar el deseo que nace, suscitado por el Espíritu, de recibir el sacramento o de participar en la celebración, y no reducirla a la mera expresión de una petición, una costumbre o una obligación. Por tanto, a la comunidad corresponde revisar y explicitar el modo de proponer los sacramentos y decidir en qué catequesis, en qué comunidad y en qué lenguaje celebrarlos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? El modo, el lenguaje, serán aspectos clave en cada discapacidad. Y es verdad que no podemos encontrar soluciones fáciles ni soluciones que desde aquí podamos emitir, porque por un lado será necesario adaptarlo a la discapacidad concreta y luego al sujeto correspondiente que percibe la realidad desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, en el caso del autismo es muy claro que muchas veces tienen centros de interés particulares. La utilización de esos centros de interés será muy significativo y muy útil de cara a los procesos de catequesis. Por tanto, si la comunidad cristiana es el sujeto propio de la catequesis y la comunidad cristiana es la que debe repensar el cómo desarrollar estos itinerarios catequísticos, los agentes pastorales deberán recibir la formación y las herramientas necesarias. Estamos llamados a trabajar en común y en comunión para que, sumando, la discapacidad sea transformada de verdad de un límite en una característica más en la relación entre los miembros de la comunidad cristiana, reconociendo, por tanto, que ellos son un don a la comunidad y que están reclamando una tarea eclesial en nuestro modo de actuar y relacionarnos en la historia, en la acción evangelizadora y catequística de la Iglesia y en su proceso personal de fe. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Alberto, continuamos. Vamos a ver si podemos escucharte bien. ¿Y me escucháis? ¿Sí? Sí, gracias, Alberto. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ernesto y María Ángeles, y también por tu comunicación, Pablo. Bueno, voy a intentar aportar algunas cosas un poco también desde la experiencia personal y la reflexión de este último tiempo. Le preguntaban una vez a Gregorio Marañón, el insigne médico madrileño, bueno, don Gregorio, si usted tuvieran que en algún momento preguntarle cuál ha sido, en su opinión, el avance científico que más ha revolucionado la medicina en el último siglo, ¿usted qué diría? Y Gregorio Marañón, que era un hombre solemne y serio, ¿no? se tocó la sien y dijo, sin ninguna duda, la silla. Creo que este puede ser un poco el horizonte o la clave de bóveda que nos permite hablar de pastoral en el mundo de la salud, que al final es a lo que estamos un poco orientados en esta comunicación. Quiero dividirla en dos momentos diferenciados, quizá. Una primera parte en la que me gustaría hacer una breve reflexión, algún breve comentario sobre la discapacidad específica que proporciona la patología mental o la locura, como término que creo que tenemos que rescatar, y luego diré por qué. Y un segundo momento de la comunicación en el que fundamentalmente me gustaría hacer alguna pequeña incursión en terrenos más pastorales y sobre todo lo que decía María Ángeles, pensando en la atención pastoral a los profesionales sanitarios o a los agentes de pastoral que cuidan de los enfermos mentales. Hay un concepto muy interesante en epidemiología médica y en gestión sanitaria que es el años de vida ajustados por discapacidad. Este es un concepto que intenta medir la carga de enfermedad en una población, en un país, por ejemplo. ¿A qué se refiere? Es cuántos años de vida perdemos por una muerte prematura causada por una enfermedad y, más aún, cuántos años de vida perdemos por la baja calidad de vida que nos proporciona estar con algún tipo de padecimiento. Por ejemplo, si una persona vive 80 años, una esperanza de vida más o menos media, y tiene una calidad de vida óptima del 100%, no tiene ningún año perdido por discapacidad. Pero sin embargo, una persona vive 80 años, pero una calidad de vida que es subóptima del 50%, estará perdiendo 40 años de vida óptima,
de vida de plena calidad. Este concepto es muy interesante porque en España, sobre todo en los últimos años, estamos viendo que la mayor carga de enfermedad, es decir, el mayor número de años perdidos, tanto por fallecimiento como por mala calidad de vida, están siendo las condiciones de salud mental. En primer lugar, hay una gran cantidad de años de vida perdidos por accidentes cerebrovasculares, por patología cardiovascular, pero la tercera causa es el trastorno mental grave y concretamente el trastorno depresivo mayor. Una patología que es bastante prevalente y bastante frecuente en el último tiempo. Detrás están patologías más leves y más benignas, como el dolor de espalda, otras condiciones más leves. Pero en el top 3 de las patologías que más años de vida hacen perder a nuestra sociedad en España están las enfermedades de salud mental. Y no solo esto, sino que esta variable también ajusta por el peso de la enfermedad. Es decir, no es lo mismo la calidad de vida que uno pierde cuando tiene una patología psiquiátrica grave, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un trastorno esquizoafectivo, un trastorno depresivo mayor. No es lo mismo que cuando uno tiene una patología banal como un resfriado. Bueno, pues las enfermedades que mayor carga y que mayor peso condicionan en la pérdida de años de vida son las enfermedades mentales, sobre todo del espectro de la psicosis, de las esquizofrenias y este tipo de patologías. De media en España se estima que cada persona diagnosticada de trastorno mental grave, sobre todo de trastornos psicóticos, pierde entre 6 y 12 años de vida ajustados por esta discapacidad, más en las mujeres que en los hombres. ¿Qué es lo que quiero decir? Que las patologías relacionadas con la locura, con el mundo de la locura, son unas patologías que causan verdadera discapacidad. Y tenemos un reto. El término locura y el concepto de locura creo que es un término que deberíamos rescatar. Hay un psiquiatra vallisoletano, se llama Fernando Colina, y habla de esto. ¿Cómo podemos hablar de la locura sin generar un estigma social, pero tampoco sin generar el estigma que el paciente percibe en sí mismo cuando se le dan nombres a veces rimbombantes que caen como una condena? Bueno, el mundo de la locura es un mundo, claro, que genera discapacidad. ¿Cuál diría que es un primer reto? Lo habéis apuntado María Ángeles y Pablo. Entender que la locura, que los trastornos mentales graves, son un modo sagrado de ser y de existir. Es decir, la locura no es algo que te viene, algo que te entra, algo que tienes. La locura de alguna manera es el modo que mucha gente tiene para relacionarse con el entorno, porque no tienen otro, porque no lo han elegido y porque muchos, habiéndolo elegido, darían todo por poder cambiarlo. Se dice habitualmente que los pacientes psicóticos todos creen en Dios, en algún tipo de Dios. Y es cierto, hay delirios, creen a su manera, ¿no? Pero hay delirios que llamamos místicos o delirios religiosos y los pacientes lo cuentan muy bien. Y alguno lo dice claramente, es que mire, yo prefiero creerme Dios a saberme nadie. Este modo sagrado de existir y este modo sagrado de ser creo que tiene que ser también un lugar en el que la acción pastoral puede incidir de forma significativa. Es cierto que la locura nos da miedo. Nos da miedo porque impacta quizá con el temor más genuino del humano, que es la fractura del propio yo, la ruptura interna, la crisis. Bueno, nos da miedo y muchas veces también desde el campo de la psiquiatría ejercemos nuestro poder con diagnósticos que suenan casi más como condena que como una apuesta positiva por la calidad de vida de los pacientes. Pero la locura es mucho más que eso. Es un modo, yo diría, sagrado de ser y de existir. Y en ese sentido me parece que engarza lo que tú comentabas, Pablo, de que ninguna discapacidad nos hace perder la imagen y la semejanza de Dios. Los padres de la Iglesia hablaban que en ocasiones el pecado nos hace perder la semejanza, pero en definitiva no hay nada que nos pueda hacer perder la imagen. Y es difícil hablar de pecado en la enfermedad mental grave. Es otra categoría. Creo que en este sentido el espíritu y la vida espiritual provoca la psiquiatría. Es lo que quiero decir. Hemos conquistado en los últimos años un modelo de atención sanitaria tremendamente importante y fructífero, que es el modelo biopsicosocial. Es decir, las enfermedades que padece mucha gente en el campo de la salud mental no quedan reducidas al mundo de lo biológico, a los transmisores, a las hormonas, a los mecanismos cerebrales. No podemos decir, señalar con el índice dónde nos duele la enfermedad mental. No podemos. No hay un lugar biológico en el que digamos que asienta la enfermedad mental.
Y hemos dado un siguiente paso y hemos dicho, hay padecimientos que trascienden lo biomédico y se colocan más en el campo de lo psicológico, que tienen que ver con las tristezas, con las angustias, y ha sido una conquista importante. Hemos dado un paso más y hemos dicho, tampoco podemos reducir todo al campo de lo psicológico. Hay cosas que pasan en otro ámbito de realidad. Y conquistamos el modelo también social. Es decir, enfermamos como comunidad, enfermamos como familia, enfermamos como entorno laboral, enfermamos también en la relación con otros. Creo que es una conquista importante, pero me parece que nos deja de tejas para abajo. Es decir, junto a este modelo biopsicosocial hay una necesidad imperante de recuperar también el sufrimiento espiritual y la vida del espíritu. En esto nos tienen la delantera los profesionales que se dedican al mundo de los paliativos. Ellos hablan de un concepto muy interesante al que se refieren como dolor total. Es decir, cuando a una persona que está al final de su vida no le duele el cuerpo, no le duele tampoco la mente, no le duele el entorno social, sino que lo que le duele es la vida, la existencia. Ese dolor total que integra lo espiritual, de los valores que uno no puede perseguir, de la dignidad que a veces pierde, de los fracasos, de lo que deja por hacer, de la incapacidad de dar un sentido quizá a la vida que ha vivido, ese dolor total es un dolor que trasciende lo biopsicosocial y que se coloca en el plano de lo espiritual. Creo que tenemos que recuperar también esta dimensión en la atención sanitaria y ahí, desde la fe y desde el mundo creyente, tenemos una responsabilidad grande, porque entendemos quizá que hay una dimensión que supera lo inmanente y que nos permite también entendernos como seres humanos. Freud aquí hablaba de una cosa interesante y creo que tenía razón. Él dice, en los últimos siglos hay 3 grandes heridas que se le han infringido al hombre y son las 3 grandes revoluciones modernas. La primera revolución, la revolución cosmológica, y el hombre ya no es el centro del universo. La segunda herida de la que él habla, dice la revolución evolucionista. El hombre ya muchas veces no se entiende como una criatura privilegiada y elegida de Dios, sino como la secuencia bioquímica de una serie de procesos físicos. Y la tercera gran herida de la que él habla es de la revolución psicologicista. Es decir, entender todo lo que nos pasa en el mundo interior desde claves psicológicas. Cuando hay otra parte del mundo interior que tiene una dimensión espiritual y que se encuentra en un ámbito de legitimidad, de realidad similar. Recuperar el espíritu, recuperar ese yo teológico junto al yo psicológico y al yo biomédico, creo que es un reto que el espíritu provoca a la psiquiatría y a las ciencias biomédicas. Pero no solo esto, sino que la locura también provoca de algún modo la teología. Es decir, ¿podemos esperar una redención de la discapacidad? En otras palabras, ¿la discapacidad es un lugar o un espacio de vivencia personal que tenga que ser redimido? Bueno, esto es un reto importante. Creo que parte de un presupuesto quizá un poco viciado. Es decir, evidentemente desde la antropología teológica y la teología fundamental entendemos que el hombre es capaz de Dios. Eso lo tenemos suficientemente claro. Creo que si nos planteamos esta pregunta de si las personas con discapacidad serán redimidas de su discapacidad, lo que estamos haciendo es algo así como una soteriología psiquiátrica. Pensar que la redención de Dios es la curación o la sanación o la actividad que se propone en la psiquiatría y las ciencias biomédicas. Me parece que hay un error de lectura. Y junto a esta idea fundamental del hombre como capaz de Dios, tenemos que recuperar la idea primera y el prius, ¿no? De Dios como capaz del hombre. Hay una autorrevelación de Dios que es anterior a nuestra capacidad cognitiva, que es anterior a nuestras capacidades mentales, que es anterior a nuestras capacidades más sensitivas o sensoriales. Hay una iniciativa de Dios que nos permite asumir que lo fundamental es que Dios irrumpe en la historia mucho antes de lo que nosotros podamos conocer por nuestras capacidades. Si no convertimos a Dios en algo así como el Dios del final, del que hablaba Shelley, ¿no? El Dios que yo acabo demostrando o que yo acabo pensando. No. Lo fundamental para mí en este término, en este campo, es que Dios irrumpe primeramente y se autorrevela. Y entonces eso es lo que coge la fuerza de la dimensión relacional con lo divino, mucho antes que mis propias capacidades o discapacidades para entender lo trascendente.
En este sentido, creo que la atención espiritual en el mundo de la discapacidad y de la enfermedad mental no se plantea como un artículo de lujo, ¿no? Como un añadido, como un pegote que ocurre en los hospitales, sino que tiene que ser un bien de primera necesidad. Y es un bien de primera necesidad porque, como decía Teilhard de Chardin, yo creo que nos coloca en estas pasividades de disminución en las que si uno resiste y es capaz de mantenerse en la esperanza, emerge también lo divino y la posibilidad de relacionarse con lo divino. Creo de alguna manera que tenemos un reto y un déficit de evangelización en la pastoral con los sanitarios. Me parece que estamos suficientemente desarrollados, o por lo menos en algunos ámbitos, en lo que tiene que ver con la pastoral sanitaria, pero hay un terreno todavía relativamente virgen de exploración, que es la pastoral con los sanitarios. Es decir, con aquellas personas que por relacionarse cotidianamente con el misterio del sufrimiento, de alguna forma como que rozan con las yemas de los dedos también el misterio de Dios. Y en ese sentido, me parece que junto a la dimensión más de diaconía, de servicio de los sanitarios como servidores, como Christus Medicus, que potenciamos mucho en la pastoral, tenemos que recuperar también esa dimensión de la martiría, es decir, las profesiones sanitarias como un lugar profético, como un lugar en el que el más débil es el más cuidado, como el que consideramos más incapaz es el que merece recibir más recursos. Creo que este concepto no es fácil de replicar en otros espacios que no sean los sanitarios. ¿Os imagináis un hospital, un gran hospital? El lugar en el que más medios, personal, técnica, recursos invierten es la UCI. El lugar en el que la persona requiere más cuidados, en el que es más débil, en el que es más frágil, más vulnerable. Ahí se invierte lo mejor que tenemos. Creo que esto nos habla de una dimensión profética de las profesiones de la salud. Y desde la pastoral tenemos un reto para hacer caer y para hacer reconocer a los sanitarios que su decisión de dedicarse al mundo de la salud es de algún modo una decisión profética. Primero, porque es el lugar que han elegido en el mundo para amar. Y segundo, porque pone en primer plano esta dignidad y revela y hace brotar y emerger esta dignidad del ser humano. Y para concluir, yo diría que es urgente ahora mismo proponer a los sanitarios en este tiempo concreto y a los sanitarios que se dedican sobre todo al mundo de la discapacidad y la enfermedad mental. Yo diría que resistir en tres tensiones que son muy contemporáneas y que a veces se convierten en trampas y en tentaciones. Una primera tensión que descubro quizá, y es una tensión recurrente, es la tensión que existe en los sanitarios entre la técnica y el sentido. No hay ninguna duda, y el Papa Francisco en el mensaje de la Jornada Mundial del Enfermo así lo reconoce. No hay ninguna duda que los avances tecnológicos y científicos nos ponen en condiciones de solucionar, de resolver o de aliviar enfermedades que hace pocos años seríamos incapaces de tratar o de abordar. Los avances tecnológicos son incuestionables, pero junto a la pregunta del cómo hacer las cosas en el mundo de la salud, que es una pregunta que respondemos bastante naturalmente, sabemos cómo poner una vía, cómo administrar un suero, cómo transfundir sangre, cómo hacer una operación quirúrgica, cómo administrar un fármaco. La pregunta del cómo es una pregunta que tenemos muy respondida y es la pregunta que aparece en los manuales y en los tratados de medicina. Pero hay otra pregunta que es fundamental, que es la pregunta del por qué, pregunta del sentido. Y en la pandemia esto ha emergido. ¿Por qué yo estoy dispuesto a aceptar la dosis de sufrimiento y de sacrificio que supone el ejercicio de mi profesión? Hay mucha gente que ha tenido que responderse esa pregunta, la pregunta del por qué. ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? En esa tensión nos debatimos muchas veces, entre lo inmediato de la pregunta del cómo y la necesidad de la pregunta del por qué estoy haciendo lo que hago. Y creo que ahí hay una dimensión pastoral que tenemos todavía poco explorada. La segunda tensión quizá que diría que hace falta ayudar a resistir a los sanitarios es una tensión cada vez más emergente. Y yo la llamo la tensión entre el bienestar y el bienhacer. Últimamente estamos escuchando muchísimo categorías como el cuidado.
tenemos que cuidarnos. ¿Te cuidas lo suficiente? Bueno, es evidente, ¿no? Hay una necesidad básica y primordial de bienestar, de autorregulación y de conservación que tenemos que satisfacer humanamente. Pero me parece que junto a esta hipertrofia del bienestar es importante rescatar en nuestra pastoral la otra dimensión, que es la dimensión del bien hacer. Bueno, y que hacer el bien muchas veces nos proporcionará, pero siempre por la espalda, quizá algún tipo de bienestar o de felicidad honda, no lo sé, pero que sobre todo lo que nos proporciona es la conciencia de estar respondiendo al plan de Dios. Y esta tensión entre el bienestar y el bien hacer me parece que no la tenemos todavía bien calibrada los sanitarios. Ahí, los que os dedicáis a la pastoral, y más en concreto si alguno estáis en la pastoral de la salud, creo que tenéis un campo importante por explorar. Y la tercera tensión, y con esto termino, es quizá una tensión mucho más sutil, y es la tensión entre la fortaleza y la debilidad. La segunda sí categoría como que se ha magnificado en el último tiempo es la categoría de debilidad, y con rostros muy diversos. Hablamos a veces de debilidad, pero también de fragilidad, de vulnerabilidad, de pequeñez, de límites, de fracturas, de costuras. Bueno, creo que es cierto, todos nos reconocemos de alguna manera débiles y heridos. Y quizá eso está en la base. Para mí el reto en este momento y la tensión en la que hay que resistir es que más importante que esta debilidad personal que todos podemos decidir es la promesa de que Dios de algún modo, con fortaleza y misericordia, será presente en la realidad. Y creo que a veces también nos quedamos tan ensimismados con las propias debilidades que ya no necesitamos abrirnos a esta promesa, de que es la fortaleza de Dios la que se nos promete. Que como pasa en la escena de la Anunciación de María, María es capaz de decir primero, aquí está la esclava del Señor, es decir, aquí está la que se reconoce débil, frágil, limitada, pero más allá, sobre todo lo que está después, es la fortaleza para que la voluntad de Dios se haga presente en mi vida. Creo que tenemos un reto, y tenéis sobre todo los que os dedicáis a la pastoral, un reto importante que queda por afianzar. Muchas gracias.